¿Para qué ahora Mipel Podcast en Patreon? Siempre que amplío el espectro de formas de reproducir el único podcast sobre Carcassonne que existe hasta la fecha, Mipel Podcast, me acerco a distintos oyentes que ya usaban alguna de esas nuevas plataformas y se le da más amplitud al altavoz de su divulgación. Pero la mayor parte de reproductores del podcast, como ya dije en el episodio sobre el proyecto del cartero de Carcassonne, son meros reflejos del lugar donde se almacena el feed RSS de este canal sonoro. El único sitio que tiene réplica en el almacenamiento de Mipel Podcast a día de hoy es Patreon. Y como ya dije, esto sirve de copia de seguridad al disponer de dos espacios distintos para asegurar la existencia de los archivos. A diferencia de Mumbler, que era totalmente premium, Patreon muestra Mipel Podcast en abierto. Y lo único que está bloqueado son los archivos sonoros, los episodios, que se constituyen como una ventaja para aquellos que se adhieren a un tipo concreto de suscripción. Las suscripciones son mensuales y se renuevan automáticamente, es decir, que también se pueden cancelar. Y se puede colaborar con el proyecto con 3 modalidades distintas. Mumbler solo disponía de una sola fórmula y desde 3 euros, pero en Patreon se puede hacer desde un simbólico euro mensual, que ayuda y aporta mucho al canal. Existen 3 tipos de suscripción a Mipel Podcast: suscriptor Mipel, suscriptor Big Mipel, suscriptor Dragón. El primero, suscriptor Mipel, es la modalidad básica, que invierte 1 euro mensual y dispone de 3 ventajas: anticipación de los episodios, que ya están programados para el domingo, pero en Patreon se adelantan unos días, incluso una semana, y están por tanto disponibles desde esta suscripción más básica; la música de todos los capítulos de Mipel Podcast desde la temporada 2 en episodios independientes, para su disfrute si te apetece oírla en modo solitario; y tal vez lo más importante y que me genera un trabajo extra y que no haría si no fuera un contenido exclusivo: el doblaje al castellano de las entrevistas internacionales realizadas en otros idiomas, lo que da continuidad al código sonoro, pues en el formato gratuito la transcripción está por escrito y hay que leerla, por lo que esos episodios son más un blog que un episodio del podcast para una parte de la audiencia. Pero, querido oyente, al margen de que realmente le confieras importancia o no a cada una de esas ventajas, la aportación de 1 euro simbólico mensual durante el tiempo que gustes permite que el proyecto se sostenga y sirva para sufragar un granito de arena de los gastos y la inversión que hice y que hago con todo el proyecto, que va creciendo y que no solo engloba al podcast, aunque Mipel Podcast se constituya en el exponente que lidera el proyecto del cartero de Carcassonne, obviamente. ¿Qué tienen las otras 2 suscripciones? Pues la diferencia fundamental es una aportación mayor y más ventajas y exclusividades. La suscripción Big Mipel cuesta 3 euros mensuales y tiene que ver con lo que ya se ofrecía en Mumbler, es decir, contenido exclusivo propio de quien os habla. Las entrevistas siempre serán en abierto. Las colaboraciones y mesas de debate, el seguimiento de eventos, todo lo importante es y será siempre gratuito. Pero quien desee colaborar un poco más allá con esta idea de divulgar el juego, obtendrá un acceso a una comunidad privada denominada al igual que el podcast, donde la interacción directa con un servidor y con el resto de suscriptores del mismo y del siguiente nivel permiten la aportación de ideas y compartir información latente de este proyecto. También hacer peticiones. Sobre los contenidos exclusivos, ¿qué contar? Aparte de todo lo que ofrecía la suscripción de 1 euro, con la suscripción Big Mipel podrás escuchar los viajes del cartero de Carcassonne como un espacio de reflexión sobre algún aspecto de mis viajes, como un ensayo sobre alguna cuestión concreta o alguna anécdota que me haya sucedido. También la exposición de contenido sobre bibliografía existente sobre Carcassonne y sobre táctica y estrategia del juego. Y el making of del podcast, o cómo se hizo la temporada 1 y cómo se hizo la temporada 2. Y más cosas que se irán sumando. ¿Y para qué sirve la suscripción Dragón? Esta modalidad la ideé porque había alguien que quería hacer una aportación extra porque daba valor al podcast, tanto como la que le da un servidor, pero no acepté su apoyo porque entendí que yo debía ofrecer algo a cambio, y al pasar a Patreon se me ocurrieron algunas ventajas que aún no se han puesto en práctica pero que están ahí para ser utilizadas por estos suscriptores. Estas ventajas y el precio de la suscripción no son ningún secreto, pero están a otro nivel y no es para todos los oyentes. Por eso, si tenéis interés en saber sobre su contenido, os animo a visitar Mipel Podcast en Patreon. Solo tenéis que hacer clic en el link que os ofrezco en el post de este episodio o escribiendo patreon.com/Mipel Podcast.
Ah, que no se me olvide, en Patreon podéis filtrar por contenidos concretos. Si seleccionáis coloquio, solo os saldrán las mesas de debate. Si seleccionáis eventos, solo aparecerán los episodios relacionados. Y así sucesivamente con cada etiqueta con las que voy categorizando los capítulos del podcast. Vamos camino de los 90 episodios numerados, pero en Patreon, entre episodios musicales y contenidos exclusivos, ya van casi 150, así que esta es una manera de filtrar y listar aquello que vais buscando. Gracias por vuestro tiempo y gracias por entender el proyecto. Hasta pronto.